Podemos describir a Ramon Llull como a un hombre del Renacimiento, incrustado en plena Edad Media. Cosmopolita, aventurero y políglota, fue también poeta, matemático, filósofo, teólogo, misionero, místico y hasta político. Empezó a escribir a los 40 años, una edad avanzada para su época, y hasta su fallecimiento, hace ahora 700 años, compuso más de 250 obras en latín, árabe, occitano, castellano o catalán, lengua esta última de la que está considerado uno de sus padres literarios. De hecho, fue el primero en Europa que utilizó lenguas vernáculas para escribir sobre filosofía o teología. Pero es que además en la obra de Ramon Llull, o Raimundo Lulio, como también se le conoce, tenemos al precedente más antiguo de las modernas tecnologías de la información, de los ordenadores, algo que sorprende a primera vista y que fascina cuando nos acercamos a conocer con detalle qué eran sus máquinas de pensar. A este acercamiento nos va a ayudar nuestro invitado de hoy. Pero antes de nada vamos a saludar a Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Porque en esta sección de Eusko Ikaskuntza es Juan el encargado de seleccionar los temas y a los invitados, y en esta ocasión realmente nos propone un tema interesante. Es realmente muy interesante la vida, la obra de Ramon Llull, que yo he descubierto a través de una exposición que se está celebrando ahora mismo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se titula La máquina de pensar, Ramon Llull y el Ars Combinatoria, que es una muestra pues de mucha calidad visual, muy didáctica sobre el impacto de Llull sobre las artes, la literatura, la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, ¿no? Y el comisario de esta exposición es nuestro invitado de hoy. Se trata de Amador Vega Esquerra, doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo en Alemania y catedrático de estética en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ha impartido como profesor visitante en las universidades de Chicago y Beirut. Las fuentes de su investigación son fundamentalmente las relaciones entre estética y espiritualidad, y ellos ha plasmado en una decena de libros y en otras actuaciones como esta exposición de la que los estudios sobre este personaje que vamos a hablar hoy, Ramon Llull. Buenas tardes, profesor Vega. Buenas tardes. Buenas tardes. Para entender la trayectoria de este personaje tan fascinante, creo que deberíamos de arrancar, si le parece a usted, refiriéndonos a sus orígenes culturales mediterráneos. Nace en las Islas Baleares, en medio de una encrucijada de religiones que estaban en plena guerra permanente prácticamente. Es la época de las últimas cruzadas. Y además, un hombre que nace muy lejos de los grandes centros del saber medieval, que eran pues, las universidades de Oxford, París o Padua. Pues sí y no, es decir, los grandes centros culturales, los grandes centros académicos estaban en efecto en ese momento en París sobre todo, Oxford, Padua también, Oxford ya fue posterior, pero los grandes centros del saber, que no siempre coinciden con los centros académicos, pues en la península ibérica y en este caso en particular en la Corona de Aragón, se hicieron muy presentes porque en efecto, como usted dice, pues en la península ibérica pues había habido no siempre una confrontación, pero sí en efecto una convivencia no siempre pacífica entre tres religiones o tres culturas religiosas diferentes, pero que también dejaron un legado enorme, un legado de saber enorme. No podríamos entender el gran currículum universitario de la Universidad de París, de la Sorbona, sin la recepción del pensamiento griego que hicieron los árabes a través, entre otros lugares, de la península ibérica. Es decir, que los grandes centros del saber estaban fundamentados, o estuvieron, por lo menos hasta esa época, fundamentalmente en la península ibérica. Entonces, Llull, que él nace pues 2 años después de la conquista de Mallorca por Jaime I, de una familia catalana que el padre de Llull había acudido con otros caballeros catalanes y de Perpiñán, ¿no? Del norte de Cataluña, lo que era esa zona de la Corona de Aragón, que llegaba hasta Montpellier, porque Jaime I pues había nacido y murió también en Montpellier, ¿no? Había llegado a Mallorca el padre, como digo, a la conquista de la isla. Los musulmanes llevaban varios siglos allí y él nace allí a los 2 años. Por tanto, en cierto modo, aunque él no tuvo una formación académica, sí que se embebió de su propia cultura, cristiana, y también conocía la cultura judía, por supuesto, y la cultura islámica.
De hecho, él pues llegó a aprender el árabe y llegó a escribir también en esa lengua, ¿verdad? Llull se fijó el proyecto de unir a los pueblos mediterráneos a partir de una verdad superior que para él en ese momento era la revelación cristiana, pero salvaguardando las peculiaridades entre unos y otros. Y aquí llega el concepto que nos resulta pues interesante explicar con más detalle. ¿Por qué se le llama a Llull el pensador de la diferencia? Sí, esa es una expresión muy interesante que acuñó un filósofo francés de origen ruso, Vladimir Yankelevich. La diferencia lulliana consiste básicamente en que Llull no quería forzar, él decía que no había que forzar a la conversión, lo cual era lo normal en la época. Llull cree que no hay que convertir al otro forzándole, sino que hay que convencerle intelectualmente, es decir, hay que convencerle racionalmente, ¿no? Entonces, la base de su pensamiento consiste en que no hay concordancia ni entre las partes, si en la base de esa concordancia no hay diferencia. Y eso va a ser muy importante no solo para su apologética, es decir, para su método de convertir a los infieles, como se les llama en la época, sino que además va a ser importante también para su filosofía del amor, porque él dice que en ningún amor puede haber concordancia si no hay diferencia. Como ven, por tanto, el concepto de diferencia, ¿no?, o la noción, ¿no?, de diferencia en Llull es muy amplio. También se entiende este personaje sabiendo que en sus primeros años fue trovador de corte, ¿verdad? Él dice de sí mismo que en su autobiografía que conocía el arte de trovar, ¿no? Por tanto, esto quiere decir el arte de componer versos, ¿no? Uh-huh. Como lo habían hecho pues los poetas occitanos, ¿no? Y de hecho su poesía, aunque se conserva muy poco, o prácticamente nada de su poesía profana, digamos, antes de la conversión, ¿no?, pero su poesía religiosa posteriormente conserva muchos elementos de su propia literatura anterior, y hay muchos términos occitanos, y bueno, estamos en los orígenes un poco de lo que será el catalán intelectual, ¿no? Y por eso, como también ustedes decían, a Llull se le ha considerado, lo dijo esto Menéndez Pelayo en su historia de las ideas estéticas en España, ¿no?, el primer metafísico europeo, es decir, el primer filósofo que utiliza el vulgar, la lengua materna, para hablar de temas científicos, es decir, temas a los que hasta el momento pues solo se podía acceder pues con el latín, ¿no?, que era la lengua de la ciencia. Esa aventura intelectual de Llull comienza cuando tenía 30 años, una edad muy avanzada para su época, y entonces él se propone 3 tareas en ese momento, para el resto de su vida. Escribir lo que él dice literalmente, el mejor libro del mundo. La segunda tarea, convencer a papas y reyes para que fundaran escuelas de idiomas, de lenguas árabes y hebrea en Europa. Y en tercer lugar, si fuera necesario, sacrificar su vida en estas misiones. Primero, profesor Vega, ¿en qué consistía ese mejor libro del mundo? Sí, el mejor libro del mundo contra los horrores de los infieles, dice él. Hay que entenderlo en el contexto de su propia autobiografía, ¿no? Es decir, Llull no era un académico, no había tenido, por tanto, una formación regular, y después de las visiones que tuvo a los 30 años, por las que decidió cambiar de vida, es decir, dejar a su mujer, dejar a sus hijos, aunque los dejó, como lo sabemos por un acta notarial, pues los dejó bien pertrechados, ¿no? Porque pues provenía de una familia pues pudiente, ¿no?, como eran los primeros que llegaron a la isla, claro. Él no había estudiado en la universidad, lo cual no quiere decir que fuera idiota, es decir, tenía una formación, como digo, tenía cultura, pero no tenía, como digo, conocimientos científicos. Entonces él se propone escribir ese libro porque cree que a los infieles que eran un problema, ¿no? Eran un problema no solo de convivencia, sino que va a ser un problema político en el Mediterráneo, ¿no? En ese sentido no estamos muy lejos, en cierto modo, de lo que Llull intuyó, y que había que llegar a un acuerdo, había que llegar a un convencimiento intelectual, y para ello había que escribir un libro, y había que convencerlos a través de razones necesarias, dice él. Entonces él se propone escribir eso que él llama el mejor libro del mundo, ¿no? Es decir, es un ideal, ¿no? Y de todas formas sabemos que él estudió mucho, es decir, él estuvo en Montpellier. Pensemos que Montpellier en esa época es una ciudad de la corona catalano-aragonesa, ¿no? Montpellier es la mejor, por ejemplo, en Montpellier está la facultad más importante de medicina de Europa en ese momento, donde hay sabios judíos, árabes, es decir, él estudió, claro que estudió, tuvo una iluminación, pero eso es una forma de
una forma de expresar, ¿no?, esa vocación intelectual, ¿no? ¿Y qué sentido tenía fundar centros de enseñanza de lenguas y que era su segundo propósito? Bueno, tenía porque él creía que para discutir con el otro hay que conocer su propia lengua, ¿no? En eso es un adelantado. Sí, sí. Es decir, no hay que convencer a la gente a base de, pues, la fusta y el ferro, como dice él, ¿no?, la madera y el hierro, ¿no?, sino que hay que convencerlos intelectualmente, y para eso hay que conocer su lengua y su filosofía. Y para conocer su filosofía hay que poderla leer, claro está, en ese momento en lengua árabe, ¿no?, que es una de las lenguas científicas del momento. Y además, él se viajó muchísimo, porque él escribió todos esos libros a partir, pues sí, de los 30 y pico de años, ¿no?, pero no lo hizo sentadito en su casa, es decir, que lo hizo navegando pues hasta Siria, a París, en fin, Roma, viajó por todo lo que era su mundo, el orbe mediterráneo en aquel momento, ¿no? Y ¿por qué quería fundar? Es porque él quería convencer a los papas y a los reyes, a los poderosos de su tiempo, de que crearan en las universidades centros, es decir, hoy diríamos cátedras, ¿verdad?, en donde se estudiara el hebreo y el árabe, para justamente pues promover ese diálogo intelectual entre culturas, ¿no? Y en cierto modo no, es así, históricamente lo sabemos. Las primeras cátedras de lenguas orientales que se fundaron en Europa, pues en Padua, en Bolonia, mejor dicho, en Oxford y después en Salamanca, fueron gracias a los consejos de Llull en el Concilio de Viena, al que él asistió ya hacia el final de su vida. Sí, verdaderamente un personaje adelantado a su tiempo, y muchas cosas que hoy nos suenan muy modernas, nos dicen cosas, ¿verdad? Llull nos dice cosas. Entonces, él parte de una constatación, corríjame si me equivoco, profesor Vega, parte de una constatación antropológica, que es que todos los seres humanos compartimos una estructura intelectual común. Entonces, por tanto, podríamos alcanzar un conocimiento universal, una síntesis que zanjase las disputas entre las tres grandes religiones monoteístas, las religiones de palabra, ¿no? Esta tesis, que suena ilustrada, evidentemente, en plena Edad Media, parece revolucionaria, parece incluso herética. Bueno, él dice, me llaman loco, dice en su autobiografía, ¿verdad? Sí, dice, le llaman loco a Vir Fantásticos, ¿no?, en latín. Sí, o Ramón lo Foll en catalán, ¿no? Sí, la follía, la locura, sí. Pero es una locura, cuidado, porque él es un hombre que además con un gran sentido literario, ¿no? Bueno, lo que hoy conocemos, diríamos nosotros, literario, ¿no? Es decir, hay una proyección, hay un alter ego, ¿no?, con el que él dialoga, que es ese hombre loco, porque los demás pues lo ven como un hombre que de dónde ha sacado esos conocimientos él, ¿no?, como para escribir sobre todas las ciencias. Obviamente era un hombre superdotado, ¿no? Pero lo que es interesante en su caso es que esa idea de aunar, o de, mejor dicho, hermanar, ¿no?, no solo las culturas religiosas, ¿no?, las religiones abrahámicas, ¿no?, sino también todas las ciencias. Eso es lo que fascinó, claro está, a los ilustrados o a los primeros racionalistas. Por ejemplo, estoy pensando en Leibniz, ¿no?, sí, el gran matemático y en cierto modo descubridor del cálculo infinitesimal, y hizo su tesis doctoral en el año 1666, en la que le dedica grandes partes a Ramon Llull, ¿no?, porque él creía que en efecto había que llegar a lo que llamaba una lingua universalis, ¿no?, un lenguaje universal de todas las ciencias y de todos los hombres. La característica universal que decía. En efecto, él transforma la combinatoria de Lulio en una característica universalis, ¿no?, porque en cierto modo él critica también no es que lo critique, dice que habría que añadirle más variaciones, ¿no?, a las permutaciones, a las combinaciones lulianas, ¿no? Pero bueno, ya estamos ya unos siglos después, ¿no? Estamos ya en el XVII y por tanto las cosas han cambiado. Pero bueno, Llull fue muy importante para los pensadores europeos. Para Nicolás de Cusa, por ejemplo, no se entiende Nicolás de Cusa sin Ramon Llull. Nicolás de Cusa atesoró en su biblioteca privada hasta 60 y pico libros de Ramon Llull, el autor que tenía más representado. Estamos hablando del filósofo más importante del siglo XV. Y después Giordano Bruno, que ardió en la hoguera en Roma. Bruno escribió hasta 5 tratados de comentario al Ars Magna de Ramon Llull. Es decir, es un pensador que atravesó las fronteras, ¿no?
¿Y en qué consistía, a grandes rasgos, ese ordenador de papel que constituye la base del arte combinatorio de Llull? Bueno, hoy lo llamamos un ordenador, pero en efecto yo diría pues un dispositivo, un instrumento, ¿no? Un instrumento de papel. Él crea unas ruedas, unos círculos de papel que están representados en los preciosos manuscritos iluminados ya en el siglo XIV para combinar letras. ¿Por qué? Porque es decir, él creía que las tres religiones abrámicas, judíos, cristianos y musulmanes, cuando oraban lo hacían de la misma manera. Es decir, cuando se dirigían a Dios, al mismo Dios, lo hacían de la misma manera, siempre recitando lo que se conoce como los nombres de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es eterno, en fin, una especie de arquetipos, ¿no? Lo que Platón llamaría las ideas. Bueno, entonces él a esos nombres dice, si tenemos un ámbito común de lenguaje, las tres comunidades, eso vamos a considerarlo como unos principios universales. Entonces, a cada uno de esos conceptos, la bondad, la grandeza, etcétera, vamos a sustituirlos o le vamos a dar una notación algebraica, es decir, una letra, ¿no? Entonces, a la bondad B, por ejemplo, la duración C, etcétera. Hasta el primero construye un sistema permutatorio de 16 letras, después lo reducirá a 9 porque le resultaba más cómodo además para manejar, aunque eso detrás de todo eso hay también razones de tipo cuaternario y ternario que ahora resulta un poco difícil de explicar aquí, pero en cualquier caso lo que es importante es que él sustituye los conceptos por letras porque es un modo de hacer girar los discos más rápido para combinar frases y para combinar conceptos y proposiciones, y por tanto eso resultará un sistema para memorizar los contenidos de esas frases pues mucho más fácilmente. Por eso Giordano Bruno, por ejemplo, que se interesó por las artes de la memoria, cogió de Raimundo Lulio ese método, ¿no? Porque al sustituir los conceptos por letras, la mente va mucho más veloz. Por eso podemos decir que es un dispositivo, hoy diríamos, cognitivo, ¿no? Sí. Porque además en esas circunferencias él mezcla principios universales, los nombres de Dios, con una cosa que se llama los principios relativos, que son las facultades del alma, es decir, la memoria, el entendimiento, la voluntad. Entonces vemos como en un mismo diagrama, porque no dejan de ser diagramas, en un mismo diagrama tenemos principios que remiten a la teología junto a principios que remiten pues a la memoria, es decir, a lo que hoy llamaríamos la psicología, ¿no? Y por tanto ahí están integradas las distintas disciplinas en una única máquina, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué se dice que esta máquina, que este arte combinatorio luliano, supone un precedente de las ciencias computacionales? Bueno, por el sistema, en fin, es un modo de hablar de ello, ¿no? Por el sistema binario, ¿no? Porque él hace, que es como con el que funcionan los ordenadores, ¿no? Él en esas notaciones algebraicas, es decir, para cada letra, para cada concepto le asigna una letra y hace combinaciones binarias, ¿no? La bondad es grande del mismo modo que la grandeza es buena, y así sucesivamente. Es decir, son conversiones de sujeto-predicado en una misma proposición. Y siempre son, bueno, no siempre, pero mayormente son combinaciones binarias, ¿no? Y de ahí, de esas múltiples combinaciones binarias, resultan una serie de matrices, hoy diríamos, ¿no? En lenguaje algebraico, ¿no? Una serie de matrices de tablas, ¿no? En donde están expuestas esas múltiples combinaciones. Ha habido estudiosos que han hecho cálculos sobre la cantidad de combinaciones posibles a las que daban lugar esas permutaciones de Raimundo Lulio. Digamos que es un método, profesor Vega, retórico, dialéctico. Es un método... A ver, Llull lo que quiere es reformar la lógica aristotélica, ¿no? Y por eso él crea casi todos sus libros en latín llevan el nombre de nuevo, ¿no? Pues dice lógica nova, geometría nova, astronomía nova, porque él cree que la ciencia escolástica está agotada, en cierto modo. La ciencia, cuando digo escolástica, quiero decir la ciencia aristotélica, ¿no? Uh-huh. El método aristotélico, ¿no? El método, sí, la lógica, Sí. Y por tanto, en cierto modo, la dialéctica. Pero la lógica, es decir, el órgano aristotélico está agotado. Hay que funcionar con lo que él llamaba una lógica de la invención, ¿no? Y por eso él llama a sus libros un arte de inventar o de descubrir
la verdad. El inventar es el descubrir, el hallazgo, ¿no? Hay que buscar y encontrar al mismo tiempo todos esos elementos que están en la naturaleza, que pueden ser sustituidos por letras, por signa, ¿no? Por símbolos, podríamos decir, ¿no? Pero que eso es lo que hacían los trovadores, en cierto modo. Sí. Es decir, lo que hace él es aplicar un sistema de combinación de versos, ¿no? Lo convierte en un sistema científico, vamos. Bueno, y 700 años después, ¿cuál es la herencia de Ramón Llull hoy en día? Bueno, yo creo que no hay que intentar convertir en moderno lo que no es, ¿no? Porque eso es una pasión que tenemos todos, ¿no? Es decir, nos parece que las cosas tienen más actualidad si son modernas. Pero a Llull no le hace falta, porque Llull es un contemporáneo nuestro. Es un contemporáneo nuestro porque nunca, yo creo, en ningún filósofo, yo creo, anterior, ha habido alguien que haya creado un sistema de pensamiento que reproduzca lo que hoy llamamos la red, ¿no? El network. Hay un pensamiento en red, ¿no? No quiere decir que él inventara eso es anterior y posterior a Llull, pero lo formula en un modo que hoy nos resulta muy coetáneo, ¿no? Muy contemporáneo. En eso está la verdadera modernidad de Lulio. Hay que decir, Eva, que la exposición La máquina de pensar, Ramón Llull y el Ars Combinatoria, comisariada por Amador Vega Esquerra, tiene también su representación el País Vasco, porque ahí hay una obra de Oteiza, ¿verdad? Claro, sí, Oteiza. Claro, Oteiza, porque Oteiza, él mismo, Jorge Oteiza se declara, en cierto modo, discípulo de Llull, ¿no? De Lulio, dice él, ¿no? Habla del realismo fantástico de Lulio. Bueno, yo creo que Oteiza, como otros artistas ibéricos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ahí también hay artistas catalanes y castellanos. No podemos olvidar que Juan de Herrera, constructor del Escorial, uno de los dos arquitectos del Escorial, fue un gran lulista. Es decir, el monasterio del Escorial, en cierto modo, parece que está construido en base a la geometría luliana, y Felipe II defendió promovió el lulismo en Alcalá. Es decir, Oteiza, por supuesto que era lulista en ese sentido, porque no hay más que echar una ojeada al laboratorio de tizas, sí, ¿no? Ahí en Alzuza, ¿no? ¿Verdad? Que sí. Pues que además Oteiza es una de mis pasiones, ¿no? Porque entonces yo ahí he puesto he juntado algunas cosas que he combinado, ¿no? La máquina de pensar, Ramón Llull y el Ars Combinatoria, es la exposición que se presenta hasta el 11 de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con motivo del 700 aniversario de la muerte de este pensador. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor Vega. Juan, a ti también buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.